Muy buena gente, soy Lupin. En el video de hoy les voy a enseñar cómo identificar los puertos UART para una conexión tipo Shell en dispositivos como puede ser por ejemplo un router o una cámara de seguridad. Hay muchos dispositivos que tienen este tipo de tecnologías y las exponen bastante fácil. Antes de empezar con lo que sería la demostración de cómo se obtiene, cómo se pueden encontrar y demás, les quiero mostrar esto que es el FCC Report, que es básicamente, para que se hagan una idea, es el código único que asigna la Comisión Federal de Comunicaciones a los dispositivos que emiten lo que es una señal de radiofrecuencia. Entonces, este tipo de dispositivos, como tienen esta identificación, que lo van a ver tanto en la siguiente parte, donde voy a exponer un poco el router, como bueno, en la parte de acá, para que se hagan un ejemplo de una idea de cómo es. Esto nos sirve para poder buscar información del dispositivo antes de, por ejemplo, comprarlo o adquirir lo que sea, para poder encontrar más información, ya que con esto de acá podemos encontrar inclusive fotos internas y hasta en algunos casos esquemáticos del dispositivo, que eso nos puede súper servir para encontrar vulnerabilidades inclusive, o bueno, los pines, como lo puede ser UART, o al menos ver la placa interna si es que no encontramos muchas fotos en internet. Lo que sí, este router tiene algo bastante curioso, y es que es digamos, reempaquetado de lo que es otro tipo de router de otra marca, que es en este caso Netis, la marca. Entonces les quiero mostrar algo bastante curioso, y es que el FSSID de este router lo van a estar viendo tanto por acá como en la siguiente parte, donde desmonto un poquito el dispositivo. Pero le pasa algo bastante curioso, y es que si vamos a lo que es internet e intentamos buscar lo que es el router, vamos a ver que en este caso acá tenemos el FSSID, pero curiosamente tenemos el 2R y el 1R. Bastante raro, vamos a abrir los dos de hecho, para que lo podamos ver. Pero el nuestro es el 4R, porque el 2 y el 1R y no nos aparece el 4, debería aparecer. De hecho, si lo buscamos desde la página directa no nos aparece. El por qué, no sé. O sea, yo entiendo que al ser un reempaquetado del Netis, al tener diferentes componentes y demás, los de GLC decidieron simplemente ponerle 4R. Es extraño que no aparezca en esta página. De hecho, los invito a buscarlo. Pero, como podemos ver, al menos para hacer una demostración, acá tenemos la información del al menos este router. De hecho, vamos a ver, por ejemplo, internal photos. Y acá si bajamos un poquito, podemos ver directamente, bueno, de hecho, el router es prácticamente igual. De hecho, vamos a hacer un poco de zoom para que puedan verlo. Ahí va. Es muy parecido al router, de hecho. Pero como podemos ver acá, literalmente nos está dando las imágenes que está buscando. De hecho, quiero que vean, este router es muy curioso. Lo van a ver en los componentes del que tengo yo, que voy a mostrar en la parte donde ya lo desmonto. Pero acá tenemos una Winbond que es mucho más grande. Tenemos acá el SOC, que es un RTL 81960, o sea, es el emisor de radio. Este chip no puedo llegar a verlo, pero creo que están los componentes. Y acá tenemos unos pines bastante curiosos, que esto muy seguramente sea de otro protocolo, que es el JTAG, aunque habría que verlo sinceramente, sería bueno conseguir este Netis. Pero lo que a mí me importa es, bueno, esto, o sea, podemos ver el modelo entero del chip, podemos ver el otro módulo de radio, o sea, bueno, la fuente, por ejemplo, voltajes, amperajes y demás. Y bueno, acá terminó. Después las fotos externas, o sea, sin desarmar el dispositivo, que eso es bastante importante. Si bajamos, creo que está un poquito más abajo, o lo cerré, y ahí podemos verlo. Bueno, es muy parecido, solo que este tiene, el que tengo yo tiene dos antenas, este tiene dos. Pero si cuando vean la siguiente parte van a ver que es muy parecido. O sea, lo que hace GLC en este caso es reempaquetar los routers de esta marca Netis. Pero es curioso lo del FCC, al menos podemos tener una mínima pista de lo que puede llegar a contener, aunque en un dispositivo que sea verdaderamente esté bien hecho, digamos, y no esté reempaquetado. Al buscar el FCC ID vamos a poder buscar muchísima información, vamos a poder encontrar muchísima información del dispositivo que queremos hackear, como por ejemplo estos pines. Ya, bueno, acá tenemos otro por ejemplo diferente, pero ya vimos que el simple hecho de buscar la información, bueno, podemos ver user manual, podemos ver test setup fotos, vamos de hecho a verlas, a ver qué nos muestra. Bueno, acá test que se hicieron de, muy seguramente, bueno, sí, básicamente acá está una caja anecoica,
posiblemente, no sé, y deben estar probando el tema de radiación y demás. Bueno, por ejemplo, una cosa de los que les dije que puede estar, que son los esquemáticos, en este caso no lo da. Eso, bueno, obviamente debe ser por tema de que les copien el diseño y demás, que bueno, lo reempaquetan, así que da igual. El diagrama de bloques y demás. Esto en este caso no lo trae, pero bueno, si buscan de hecho dispositivos que tengan un FSSID, es muy posible que encuentren los esquemáticos enteros de cómo está formado, cómo está cada pista, en qué está conectado cada pin y demás. Y ahí podemos encontrar muchísima información que es muy útil. Teniendo un esquemático podemos encontrar pines ocultos que nos dan más acceso inclusive que ser usuario shell. Vamos a pasar a ser usuario root, por ejemplo. Es muy importante buscar este tipo de cosas si es que está disponible en internet. Así que esto lo vemos por la parte de búsqueda previa. Es muy importante al dispositivo que queremos atacar buscar previamente información, como por ejemplo puede ser su firmware entero, vulnerabilidades públicas, qué chip tiene, que bueno, en este caso vemos que era un RTL, el 81960, entonces habría que buscar información sobre este chip, habría que ver qué vulnerabilidades vamos a obtener, ver los pines, buscar el pinout de todo esto y ver decir, bueno, acá, por ejemplo, estos dos de acá, estos dos de las puntas son lo que es UART, y como no tengo, por ejemplo acá visualmente no veo UART, tomo los pines de ahí, me intento conectar y vemos qué se puede obtener, ¿no? Al menos de manera externa a lo que puede ser una conexión por Ethernet y acceder al router y demás. Estamos teniendo acceso directo al UBOOT, donde podemos modificar lo que queramos básicamente. Bueno, como siempre tenemos que buscar nosotros que queremos hackear. En este caso, como ejemplo, usar un router. Es un router de la marca GLC Tech, es bastante chino. Muy típico, vale en Argentina unos 30.000 pesos, que serían al cambio al menos actual unos $25 más o menos. Más o menos. Acá se puede ver un poco la información, a ver si enfoca esto. Ahí creo que se ve bastante bien. Acá se ve un poco la información, bueno, por ejemplo, creo que acá podemos ver, por ejemplo, el FSCID, que se está viendo un poco por la pantalla. Comentamos antes que se puede ver información del producto, fotos internas, esquemáticos, si es que lo da. Pero bueno, lo que nosotros debemos hacer teniendo una de estas herramientas es claramente primero desarmarlo. En este caso, este no tiene tornillos. Muchos tienen tornillos ocultos, quizá estos son gomitas y bueno, hay que sacarlas. Y con un destornillador, un kit como por ejemplo el que mostré en el capítulo anterior, como este, podemos desarmarlo. En este caso este no hace falta, se puede utilizar cualquier cosa. En este caso yo ya lo tengo abierto, pero utilicé una púa de guitarra. De hecho hay muchos kits de reparación de teléfonos que tienen con una especie de púas más grandes. Se puede utilizar eso, pero bueno. Una vez desarmado, bueno, esto ya lo tenía desarmado y ya ahorré trabajo quitándolo, ¿no? Como pueden ver. Quiero que vean cómo, si hacemos un poco de zoom, tenemos un par de componentes, ¿no? Si vemos, acá hay dos puntos claves. Acá tenemos un chip y al lado justamente tenemos unos pines, ¿no? Bueno, esto es algo a tener en cuenta ya que son 4 pines juntos, que eso es muy interesante, pero no tenemos nada más de información en todo alrededor. ¿Qué se procede a hacer? Bueno, para empezar a ver este chip, a ver cuál es, que lo van a estar viendo la información por acá en la pantalla porque no se ve, pero básicamente es la EEPROM, la memoria del router este. Así que vamos a sacar la placa, vamos a dar la vuelta, en lo posible sin romper y tener cuidado con esta parte acá, para si lo queremos armar que quede bien. Ahí ya salió todo esto. Como podemos ver acá, tenemos mucha más información claramente, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el procesador, acá tenemos, bueno, faltan por ejemplo como componentes que seguramente para esta placa no se utilicen, pero en otros modelos de esta marca sí, entonces suelen reutilizar las placas. Acá por ejemplo podemos ver lo que muy posiblemente sea un puerto USB, es bastante probable. Y algo importante, que les he comentado hace un segundo, que en esta parte de acá tenemos 4 pines idénticos que están juntos. Y curiosamente de este lado, si se puede ver, si no voy a dejar una foto, vamos a poder observar, y creo que no se observa nada, como dice RX, TX, G y B. O sea, recepción, transmisión, ground y VCC o voltaje. Ya con esto nosotros sabemos cuál es los pines para acceder mediante UART. Pero, ¿qué pasa si mi router o el dispositivo que yo quiero atacar tiene justamente UART? Porque lo sé, lo dice el esquemático o alguna data que tengamos, por ejemplo, del procesador.
vemos el taller del procesador y sabemos que hay un ward y vemos puntos sueltos o vemos esto así, esta hilera de puntos y no tenemos serigrafiado cuál es cuál. Bueno, hay un método, hay varios métodos en realidad. Podemos utilizar, por ejemplo, un osciloscopio o un analizador lógico. Yo prefiero utilizar un osciloscopio si es que no tengo que encontrar en puntos como, por ejemplo, o sea, digamos un punto como por acá, por ejemplo, que yo digo, bueno, acá puedo ver un ward, voy probando, o estos de acá, por decir, estos de acá, y se ve. Sino que como ejemplo, si tenemos una placa más compleja, pueden estar ocultos o puede estar mediante resistencias que están conectadas al procesador, y así diferentes métodos. En este caso, bueno, esto de acá porque los routers suelen estar todos juntos, no suelen cambiar mucho, pero el método más sencillo, más low cost para identificarlo es con nuestro mejor amigo y el que siempre tenemos que cuidar, el tester. El tester es nuestro amigo, nuestro compañero en todo esto, y vamos a probarlo justamente. Primer paso para identificar lo que es el UART, si no tenemos ni idea, absolutamente nada de cuál es cada pin, es poner el tester en continuidad, ¿no? El continuidad suele estar marcado de esta forma. Ahí se puede ver, eso está marcado de esta forma y nos podemos dar cuenta si al juntar los dos polos suena. No se va a escuchar, pero hace un pitido, al menos acá se ve un poco la luz, como se baja, porque tiene poca batería. Y aparte quiero que miren cómo marca un valor, ¿no? Es importante tener en cuenta esos valores. Entonces, ¿cómo identificamos el primer pin que vamos a suponer que será GND, que es el más básico, el más fácil de ubicar? Bueno, para ubicar GND buscamos lo que nosotros creemos que puede ser un pin tierra. ¿Cuál puede ser un pin tierra acá? Por ejemplo, este de acá, que es de la antena. También tenemos, por ejemplo, estos grandes, que suelen ser siempre los tierra. O, por ejemplo, acá tenemos otros, por ejemplo, son los grandes. También podemos buscar, por ejemplo, de lo que es el botón, o por ejemplo, esta que es la entrada. La entrada de alimentación, podemos buscar bien cuál es el GND y decir, ok, me fijo, por ejemplo, yo sé que este es un tierra. Vamos a hacer un poco de zoom para que se vea. Sé que este es un tierra, y acá arriba tenemos, que no se ve, acá arriba tenemos el pin de conexión. Este claramente no es, nos da información un poco como de voltaje, pero no nos da nada. Y vamos a ver el de acá al lado, ahí está sonando, ven cómo se apaga la luz, está sonando. Entonces, como sé que este es tierra, ya tenemos un punto de tierra, acá tenemos otro punto de tierra. Y ahora vamos a testear los pines de UART, que es lo que más nos importa. Vamos a hacer ahí para que sea lo mejor posible. Vamos a hacer el primer punto. No hace nada. Ahí vemos un poco de resistencia. Vamos a eliminarlo. Vemos un poco de resistencia. Entonces acá sabemos que este puede ser BCC, por ejemplo, que lo es. Vamos al siguiente punto. Ahí ven cómo se prende, por ejemplo, este LED. Acá sabemos que este de acá es tierra, es el GND. Bien, ahora que identificamos cuál es el tierra, ¿cómo podemos identificar los otros dos? Claramente acá tenemos TX y RX, pero ¿cómo podemos saber cuál es cuál si no tenemos serigrafía? Bueno, vamos a cambiar el modo del tester a lo que es 20 volt, pero en continua. Recuerden, acá podemos ver un poco cómo tenemos la ondita que hace como una especie de ola, es alterna. O sea, esto es para medir los 220 volt de nuestro tomacorrientes. Y el que tiene la línea recta y la línea con puntitos es continua, que es la que usamos. Lo ponemos en el modo de 20 volts. Y ahora un poco lo mismo. Vamos a iluminar esto, vamos a tomar pin tierra. Vamos a enchufar nuestro router en este caso. Y vamos a testear, por ejemplo, el de acá. Acá tenemos 3.3 volt, espero que se vea bien. Si no, vamos a hacerlo así. Tenemos 3.3 volt. No cambia. Ok, bien, esto puede ser tranquilamente TX o RX. Testemos el segundo punto, a ver qué información nos da. Testemos el segundo punto, 3.3, ok. Oh, ¿qué pasó ahí? 1.62. A ver si es algo más. 3.3 de vuelta, ok. 2 punto y pico, bajó de vuelta ahí, subió. Baja y sube, baja y sube, baja y sube. ¿A qué se debe esto? Bueno, esto se debe a que justamente el pin de acá, vamos a hacer un acercamiento, el pin de acá es TX. ¿Por qué? Como el voltaje estaba bajando y subiendo, estaba fluctuando, es la transmisión de la información.
Si nosotros esto lo vemos de una manera más visual con un osciloscopio, que ahora se los voy a mostrar en el video, vamos a poder ver la onda. Pero si nosotros vamos al RX, que veíamos que estaba fijo en 3.3 volts, es porque eso está recibiendo. O sea, nosotros la información que le enviamos, la vamos a enviar de la misma manera que nuestro pin de TX nos transmite a nosotros esos cambios de voltajes, visualizándolo en un tester, ¿no? Claramente. Entonces ya tenemos los puntos que requerimos. BCC no se requiere en este caso en lo que es UART. Y tenemos que este de acá es GND, este de acá es TX y este de acá es el RX. Entonces, utilizando un dispositivo TTL, puede ser el flipper, puede ser el CH341, utilizando una modificación. Si utilizamos este negro, hay que hacer una modificación para no quemar el dispositivo, ya que si lo alimentamos con más de 3.3 volts, en este caso que es con lo que funciona, lo vamos a quemar. En este caso, este tiene un bug donde puede saltar a 5 volts. Esto le hago un agradecimiento a los chicos del grupo de Hardware Hacking en español, que va a estar enlazado en la descripción del video de su Telegram, por si quieren unirse, muy interesante. Ahí me indicó Dreg, me indicó el bug este, yo la verdad no lo desconocía, así que también vamos a hacer una modificación a este bicho en otro video muy probablemente, explicando bien el error. Tranquilamente lo pueden utilizar tanto este con la modificación como la versión corregida, como un flipper por ejemplo, como un CP2102 que es otro tipo de TTL o inclusive un Arduino, se puede utilizar para hacer todo esto. Y de esa manera vamos a poder conectarnos mediante Shell, ya que estos routers suelen tener Shell por UART. Bien, en este caso, acá tenemos mi osciloscopio. Si podemos ver un poco la placa, van a ver que yo soldé ya en algunos pines, básicamente para poder agarrar lo que es la pinza del osciloscopio y hacerlo mucho más fácil. Pero si nosotros ponemos acá en la pantalla y conecto la alimentación, vamos a ver un poco la onda cuadrada que hace el UART, ¿no? Si yo voy, por ejemplo, a la opción de Decode, que se tiene una opción de Decode, acá podemos ver que tenemos UART y acá podemos ver un poco lo que es la información que se transmite, ¿no? Mediante UART. Ahí vemos cuando pasa información, vamos a ver si podemos hacer un disparo, justo, vamos a reiniciarlo. Ahí haciendo un poco de ajustes podemos ver acá la información en hexadecimal de lo que es el UART. Si ajustamos un poquito más, ahí podemos verlo un poco más detalladamente, vamos a un poquito más. Ahí podemos ver, por ejemplo, que tenemos las tramas, ¿ven? De acá a acá sería este valor, de acá a acá este valor, y así. Entonces es una manera de ubicar un poco lo que es su UART, o al menos verlo visualmente. Esto no quiero entrar mucho en detalle, ya que es un poco más complejo. Únicamente quería mostrarlo para que puedan verlo cómo se ve visualmente UART, ya que lo estamos viendo de lo que es del lado del tester, que eran puramente voltaje. En cambio acá podemos verlo mucho más visualmente. Bueno gente, llegamos a la parte final del video, la parte donde vamos a conectarnos al router mediante Shell UART y bueno, obtener acceso. En este caso, yo por practicidad mía voy a utilizar lo que es el Flipper 0 simplemente porque tiene el cable, ya que los TTLs como el CH341, el CP2102, como acá tengo uno de estos, el último que mencioné, tienen el puerto USB, entonces tengo que utilizar un ARG y no tengo una mano. En este caso, la forma de la conexión y todo es la misma, no cambia, así que por eso no se preocupen. ¿Qué necesitamos? Bueno, claramente nuestro TTL, unos cables jumper, en este caso 3, y nuestro programa, como podemos ver acá. En este caso yo estoy utilizando lo que es el Teraterm, pero se puede utilizar el PuTTY, por ejemplo, o el que yo más recomiendo y que lo hagan todo en Linux, es el PicoCom, que básicamente tiene la función de poder cambiar el baud rate en tiempo real, y eso es súper útil si no sabemos cuál es el de este dispositivo. Yo en este caso no lo sé técnicamente, así que vamos a empezar a probar. Conectamos lo básico, ¿no? Conectamos los cables a cada pin y ahora hacemos la conexión básica. Yo acá le coloqué lo que son los... A ver si enfoca. Le soldé los pines básicamente para poder hacer la conexión mucho más sencilla. Y en este caso, ¿cómo es la conexión? Que la van a estar viendo por imagen. Básicamente es... el cable a tierra va al cable a tierra. Ahora conectamos. Recuerden que el del medio, el que se le seguía al tierra, era el TX. Entonces buscamos el RX de nuestro dispositivo. Lo conectamos. Y ahora faltaría el que queda, que sería el de transmisión, va al de recepción del dispositivo. Todo una vez conectado, vamos a hacer la configuración previa, que esto depende mucho del programa que usen. En este caso Teraterm es simplemente una vez ya conectado en la parte New Connection. Con el COM correspondiente vamos a hacer el port y elegimos el baud rate. En este caso voy a poner, por ejemplo, 115.200
con data de 8 bits y el stop bit de 1 bit. Eso se conoce como el 8N1. Vamos a darle a New Settings y nos queda básicamente alimentar lo que es el router. Así que vamos a hacer la alimentación, vamos a conectarla y quiero que vean, ajustamos un poco los cables, que está un poco flojos estos cables. Ahí podemos ver cómo recibimos información que no tiene sentido. Así que vamos a cambiar el baud rate. Vamos a poner un poquito uno un poco más bajo. Y le vamos a dar a energía. Vamos a sentir un poquito más, ¿no? Más o menos, como cosas más raras. Vamos a bajar un poquito más porque tiene que leerse perfectamente. Vamos a bajar acá. Eso con el pico de com se hace de manera mucho más sencilla. Y ¡pumba! Ahí le pegamos. Podemos ver cómo está empezando a bootear. Este router quiero decir que está modificado previamente, entonces, bueno, hace unas cosas un poco raras. Y de hecho cuando ya inicia, sale un Pawnet que lo van a ver. Esto básicamente es el booteo del dispositivo. Acá es donde, bueno, podemos ver un poco de información. Y una vez que bootea, si lo conectamos por cable de red o por Wi-Fi, directamente iniciará comúnmente, ¿no? Si digamos que no esté modificado y no haga nada raro, iniciará normalmente. Ahora, quiero mostrarles un poco cómo se vería la parte de Shell ya conectado. Bueno, ahí pueden ver cómo dice Pawnet en la parte de acá. Dice Pawnet. Y acá, bueno, no hace falta, ya no requiere usuario pero por ahí si te requiere un usuario es buscar simplemente cuál es el básico, que suele ser root o root y el modelo, suelen ser esas cosas. Si acá, por ejemplo, lanzamos un ls, podemos ver, por ejemplo, tenemos los archivos, tenemos bin, etc, init, mnt, que es toda la parte de memoria, y así. Si vamos, por ejemplo, a cd web, vamos a hacer, y acá hacemos un ls de nuevo, vamos a poder ver cómo tenemos varias archivos. Tenemos update.htm, index.htm, vamos a hacer, por ejemplo, un cat index.htm. Si damos a enter, bueno, podemos ver toda la información interna y lo podríamos modificar si lo extrajéramos. Ahora, quiero enseñaros ahora cómo acceder al modo de bootloader de estos dispositivos, que un poco suele cambiar. De hecho, en routers como por ejemplo puede ser la Pineapple Wi-Fi, que bueno, para hacking, ya nos agrega un U-boot diferente, donde nosotros podemos ya de ahí entrar en la parte, en el menú de U-boot command, o flashear un firmware tanto en RAM como en flash por TFTP y así. Ahora les voy a enseñar el otro modo que tiene, que es el de bootloader, como les mencionaba. Que si vamos a iniciar y empezamos a dar al ESC, ahí justamente dice que, bueno, escapamos del boot IMG por el usuario y cambia, bueno, al otro modo. Ahí podemos ver de hecho cómo inició los puertos de red. Podemos ver cómo inició los puertos de red. Esto es muy importante, ya que en este modo los podemos conectar por los cables de red, no levanta Wi-Fi, y de ahí, bueno, le podemos cargar firmware modificado. En este caso, en este modo, si nosotros creo que hacemos un help, bueno, ahora, si pongo la H, igual va, ahí va, era el signo de pregunta. Si le ponemos el signo de pregunta, podemos ver los diferentes modos que tiene. Por ejemplo, podemos hacer un flash, todo. Y en este modo, nosotros podemos enviarle lo que es un firmware modificado por, bueno, claramente la parte de red, por TFTP. Y haciendo eso podemos cargar tanto en RAM como en flashear la EEPROM con nuestro firmware personalizado. Esto es bastante interesante porque también nos sirve si llegamos a romper el sistema y no podemos entrar al sistema web. Con este modo simplemente podemos recuperarlo. Cada router es su mundo básicamente. Puede ser con ESC, puede ser como por ejemplo con la parte del menú de U-boot, donde elegimos la opción que sea por ejemplo la 4 y accedemos a este modo. Pero bueno, en este caso, en este router es de esta forma. Así que nada, gente, esto fue la forma de identificar y acceder a Shell en un dispositivo que por ahí tengamos en casa tirada, una cámara, un router, lo que sea. Los invito como tarea ahora a simplemente explotar, si tenemos un router, de esta manera como les enseñé, a explotar y por ejemplo hacer que corra Doom. ¿Por qué no hacer que corra Doom? Y si lo hace, me gustaría que me envíen por Instagram o algo el video para que lo pueda subir y nos reamos un rato. Pero sin nada más que decir, gente, espero que os haya gustado mucho el video. Los invito a seguirme en mis redes sociales y suscribirse. Y nos vemos en la próxima, en el siguiente capítulo.